Su real apuesta es por alguien más. Y votaría a otro, parece. Bueno, Historia. nos vamos muchos siglos atrás para entender cómo evolucionó el poder del Papa a lo largo de la historia y nos vamos a concentrar en la Edad Media porque este es el momento de máximo poder espiritual y temporal del papado. Pero primero veamos cómo surge la institución del papado, porque no es que el obispo de Roma fue la máxima autoridad de la Iglesia Católica desde los orígenes del cristianismo, sino que eso se tuvo que construir. Y hay distintos momentos, pero podríamos decir que un momento clave va a ser el momento en que se legaliza el cristianismo con Constantino en el 313 después de Cristo. Ahí Roma ya empieza a tener un lugar simbólico más importante, pero no era incontestado. Había otras iglesias que también eran importantes. Por ejemplo, Constantinopla, Alejandría. De hecho, cuando se traslada la capital del Imperio Romano a Constantinopla, la Iglesia de Roma empieza a perder poder simbólico. ¿Qué hace frente a eso? Empieza a construir la idea de que la Iglesia romana tiene preeminencia por sobre otras iglesias. Esto se da entre el siglo IV y el siglo V. Y entonces, ¿qué empiezan a decir? La Iglesia de Roma es la heredera de San Pablo y San Pedro, sobre todo de San Pedro. De San Pedro y San Pablo, los fundadores, exactamente. Esta piedra edificaré el Emilio. Exactamente, la Iglesia de Roma es la heredera y por ende el obispo de Roma tiene que ser la máxima autoridad de la Iglesia. Pero eso se construye y se termina de construir hacia el siglo V después de Cristo. ¿Qué pasa después? ¿Cómo empieza a ganar cada vez más poder el Papa? Cae el Imperio Romano Occidente a fines del siglo V y lo que queda es, la Iglesia es la única institución, podríamos decir, ecuménica, universal dentro de la Europa occidental. En esos poderes fragmentados de la Europa occidental, la Iglesia empieza a ocupar funciones sociales, no solo religiosas, y el Papa empieza a intervenir cada vez más políticamente. Es decir, no es solo ya la máxima autoridad espiritual de la Europa occidental, sino que también empieza a ser una autoridad temporal. Un ejemplo, la coronación de Carlomagno en el 800. ¿Quién corona a Carlomagno? El Papa. El Papa es el que le está dando legitimidad a las autoridades temporales. De hecho, eso va a generar cierta tensión entre el poder espiritual y el poder temporal. ¿Quién está por encima de quién? ¿El Papa o los emperadores? ¿El Papa o los monarcas? ¿No? Y esto va, durante toda la Edad Media, va a ser una tensión que va a estar presente. Y con el Sacro Imperio peor. Peor. Y la querella de las investiduras. La querella de las ¿Quién investiduras. nombraba a los obispos? Exacto. Y de hecho va a haber toda una historia entre el Papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV, donde Enrique IV se quiere atribuir la capacidad de nombrar obispos, Gregorio VII lo excomulga y Enrique IV tiene que ir a pedir perdón. ¿Por qué? Porque cuando lo excomulgan empieza a perder la obediencia de sus súbditos. Entonces lo que vemos acá es que durante gran parte de la Edad Media el Papa tenía preeminencia por sobre el poder temporal. Si bien era un poder espiritual, tenía muchísima intervención política porque era el que le daba legitimidad a esos emperadores. Ahora bien, ¿cuándo empieza? Voy a decir algo sobre el cónclave. Esto empieza a cambiar o se expande aún más en el siglo XI porque ¿qué hay? Hay una reforma eclesiástica que se llama la reforma gregoriana, se suele conocer así. Y en esta reforma lo que vamos a tener es el intento por limpiar moralmente la Iglesia. Estaba muy acusada de corrupción en distintos momentos y también por centralizar más el poder del papado. Ahí se empieza a decir, ¿qué cosa? Que al Papa lo tienen que elegir los cardenales. Hasta ese momento, ¿quién elegía al Papa? Bueno, la elección del Papa entraba un poco en las disputas entre las familias aristocráticas romanas. Era una elección bastante corrupta, donde se mezclaba muchísimo de política. En el siglo II se empieza a decir, no, si nosotros queremos ser los líderes espirituales y tener un lugar real de preeminencia en Europa, el Papa lo tiene que elegir. O sea que el cónclave tal cual lo conocemos, vos estás diciendo, nació en el siglo XI. El colegio cardenalicio después va a ir cambiando un poco. El cónclave tal cual los conocemos es del siglo XIII, pero entre el siglo XI y el siglo XIII lo que se hace es sacarle a las familias romanas el lugar de preeminencia que tenían en la elección del Papa. ¿Para qué? Bueno, para que sea realmente un líder espiritual que se coloque por encima de las disputas temporales más corruptas y locales. Y entre el siglo XI y el siglo XIV el poder del Papa va a seguir creciendo. Es decir, el Papa era por ejemplo, el soberano de todo el centro de Italia. Es decir, el Papa, y esto va a ser así hasta bien entrado el siglo XIX, ¿no? Todo el centro de Italia tenía como máxima autoridad al Papa. ¿Cuándo empieza a declinar? ¿Cuándo llegamos hacia la declinación de esta historia? Bueno, primer momento en el siglo XIV. El siglo XIV ya empieza a perder poder frente a los estados que están naciendo, los estados modernos. Empiezan a surgir los monarcas que van a centralizar el poder por sobre los señores feudales y lo que empezamos a tener en ese contexto es la declinación de un papa que ya no podía entrometerse tanto en las vidas. Otra fuente de legitimidad. Sí. Y ya no era el papa el que te va del poder. El golpe de gracia final
Martín Lutero y la Reforma Protestante, que va a decir, los papas pueden equivocarse, los concilios no siempre tienen razón, la relación del creyente es directamente con Dios, leyendo la Biblia, no se necesita más ni a la Iglesia ni al Papa como intermediario. Ese es el momento de declinación del Papa como poder espiritual. Magnífica historia, muy bien. Sor Camila. Sor Camila, sí. Muchas gracias. Vamos a un corte y recibimos a Carola Gil y el whisky.